de la lectura de la prédica en este día. Primera de Samuel capítulo 16 del verso 1 al 13. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Te adora mi alma, Señor. Aleluya. Cuando todos lo tengan me pueden confirmar un amén. Los que no lo tienen, aleluya. Podemos esperar. Amén. ¿Hay alguien que no tiene la palabra de Dios? Amén. Pues la palabra es leída en Primera de Samuel capítulo 16, el 1 en adelante, en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo un becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Versículo 3: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como dijo Jehová. Y luego que Samuel, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Jehová llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar de Samuel. Gloria sea el nombre del Señor, delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Versículo 9: hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Santo.
e hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13: y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Gloria sea el nombre del Señor. Pueden tomar asiento, pueblo. Gloria a Dios. Honramos la hermosa palabra del Señor en este día. Bendito Dios. Tenemos por tema en este día aceite fresco. Amén. Ese aceite fresco que Dios quiere depositar en esta tarde. Amén. Hemos estado hablando mucho de la unción, del aceite, de una nueva temporada. Palabras que venían confirmando el mensaje en el día de hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Además de la manifestación del Espíritu de Dios que se deja sentir en medio de los santos. Amén. Eso es más que un ejemplo de que Dios está en este lugar, pero eso es más, mucho más que decir, porque lo sabemos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero antes de entrar en la lectura, quiero hablarte un poco del aceite, de su esencia, de su uso, de su preparación. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando investigaba sobre el aceite, decían los estudiosos, los diccionarios, que el aceite era producto indispensable en el cercano oriente para muchos tipos de usos. Aleluya. Para medicina, para alimentos, para combustible, para rituales. Gloria sea el nombre del Señor. Y podemos ver, aleluya, cómo el aceite era una bendición en la tierra prometida de Israel. Aleluya. Hoy quisiera que usted abre su Biblia, no la cierre solamente en la lectura, porque vamos a hablar muchos versículos de la Biblia. Y me gusta que el pueblo esté mirando lo que yo estoy desatando. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para desatar la opinión de hombre, porque eso lo pueden decir muchos. Amén. Pero la palabra es para siempre y permanece. Y la palabra es la que penetra. Es la espada que penetra hasta lo tuétano, hasta lo más profundo de su corazón. Quizás yo esté como portadora en esta tarde, como instrumento vasija de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios que va a ministrar tu vida a través de su palabra. Amén. No soy yo, es su palabra. Por eso yo le invito a que si le gusta anotar, las escribas o anoten la cita, léenla después en sus hogares si no puede buscarla rápido ahora. Pero quiero que usted se pueda interactuar con la palabra del Señor en este día. El aceite podemos ver que es una bendición en la tierra prometida, como había dicho en Israel. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio. Si me pueden acompañar ahí rápidamente. 14, capítulo 11, verso 14. Y en ese libro, el verso dice así: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea que el aceite era importante en el pueblo de Israel, en este lugar prometido, esta tierra prometida de Dios. Aleluya. También el olivo, que es el aceite, que produce el aceite, era característica de la tierra que Dios le da a Israel. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 8:8, que está ahí mismo en el mismo libro, que dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel.
eran características del pueblo de Israel. Miel, aceite, los olivos. Gloria sea el nombre del Señor. Era importante en ese lugar. Pero también el aceite era doméstico. ¿Por qué? Porque él se almacenaba en vasijas o en tinajas pequeños. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes. Acompáñame al libro de Reyes. Primera de Reyes. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 17, verso 12. El capítulo entero, pero verso 12 específicamente, donde habla de la viuda de Sarepta, el profeta Elías. Todos se recuerdan de esa lectura de la palabra del Señor. Esta mujer no tenía casi nada. Cuando Elías pasó por su casa, ella le contesta en el versículo 12 diciendo: y respondió ella: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. Esta mujer rápidamente, todos conocen la historia, ella pensaba que ella y su hijo iban a echarse a morir porque ella no tenía muchos recursos. Ella solamente tenía, como dice la palabra de Dios, solamente un poquito de aceite en esa vasija. Pero lo que ella no percataba, que eso era más que suficiente para lo que Dios quería efectuar en su vida, en su casa, a través del profeta Elías, a través de Dios, en la vida de este hombre de Dios. Ella no entendía lo que Dios iba a hacer en su casa, que el aceite nunca iba a cesar después de ese momento. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces el poco aceite que nos queda, nos rendimos. Si tenemos poco aceite, decimos: ya no voy a morir aquí, ya yo me rindo, ya yo no sirvo para nada, ya yo no doy para nada en este mundo, ni en la iglesia, ni para lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero déjame decirte que todavía hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Todavía hay un plan de Dios más elevado que los pensamientos que tiene el hombre. Gracias. Todavía hay un propósito, que tiene que efectuarse en el reino de Dios y efectuarse en la tierra. Todo lo que está destinado en los cielos tiene que manifestarse en la tierra. El propósito de Dios tiene que cumplirse a cabalidad en su vida, y hasta entonces usted siempre va a estar de pie, aunque piensa que está en derrota, aunque piensa que no tiene nada, aunque está en escasez, aunque sus recursos son pocas. Siempre hay algo que Dios hace, porque donde hay escasez, donde hay un momento de tribulación, es ahí que Dios entra en escena y Dios empieza a decir: yo estoy aquí, yo estoy esperando. Muchas veces Dios está esperando a que la cosa se ponga en color de hormiga para que Él pueda entrar y funcionar y hacer lo que Él quiere hacer. Porque muchas veces tomamos la cosa en la mano de nosotros y lo queremos a nuestra forma, y si no es nuestra forma, como de lugar, no se puede hacer. Pero así no trabaja Dios, sino que Dios quiere las cosas en orden y como Él quiere, como Él lo ha dispuesto. Y muchas veces no va a pasar por momentos de dificultad, como esta mujer no tenía nada. Ya ella se estaba sentenciando a la muerte, literal. Y no solamente ella, sino su familia, su hijo. Exacto. Pero Dios entra a decirle: todavía hay vida para ti, mujer. Esa mujer viuda de Sarepta, esta viuda, todavía hay vida para ti. Aún viuda, aún con poco lo que tú tienes, como poco que tienes, yo haré proezas, yo haré grandes cosas, yo te bendeciré, yo te enseñaré que todavía soy Jehová, que yo soy el gran yo soy, que yo soy el que reina, que yo soy el que supla, que yo soy el que sano, que yo soy tu marido, porque era viuda, porque yo soy tu padre,
Dios. Aleluya. Dice su palabra en Romanos 8:28. Gracias, Jesús. Aleluya. Y continuando, había muchos usos para el aceite. Primeramente podemos ver en el libro de Levítico. Acompáñame ahí, pueblo. Levítico capítulo 2, verso al 1 al 4. Habla de las ofrendas ofrecidas en el Antiguo Testamento. El primer uso del aceite fue junto con la harina para hacer tortas. Amén. Vamos a leerlo rápidamente. Gracias, Jesús. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijo de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Aleluya. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y holdréis sin levadura, untada con aceite. O sea que el aceite era importante para el sacrificio, para las ofrendas, para hacer las tortas. Amén. Para los sacerdotes, para la familia, para el tabernáculo. Pero tenemos otro uso del aceite, que era como combustible para las lámparas en las casas domésticas, en las casas cotidianas. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 25, verso 3. Aleluya. Donde la palabra dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Santo. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Santo Jesús. Dice la palabra que se durmieron todas, pero unas se prepararon antes de tiempo, sabiendo que el esposo venía, no importando cuándo él iba a venir, sino que sabían con certeza que él iba a llegar. Aunque tuvieron que esperar mucho tiempo, el esposo que ellos estaban esperando iba a llegar para estas vírgenes insensatas y prudentes. Pero habían algunas insensatas que no se prepararon, que no llenaron su vasija de aceite, estaban vacías, estaban secas. O sea que cuando el amado, el esposo, llegara, no los iba a encontrar con sus lámparas encendidas. Tipología de la iglesia y de Cristo. ¿Quién es tu esposo, iglesia? Es Cristo Jesús. Y nosotros la iglesia tenemos que hacer como las vírgenes prudentes. Esas vírgenes que mantienen su lámpara encendida en todo tiempo, no importando el obstáculo, la tribulación, el momento difícil, lo que tú no tienes, lo que tienes, lo que quieres en la tierra y lo que no quieres, sino que lo que importa es que tú siempre estés encendido en la presencia del Señor, encendido en la presencia de Yahweh, encendido en Él, en su presencia, lleno de su aceite, de su unción. Su unción que es símbolo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. O sea que el Espíritu Santo de Dios tiene que ir en fluidez en nuestra vida, tiene que sentirse que puede estar en libertad en nuestra vida, libres totalmente para Él trabajar como Él desea. Por eso es tan importante que tú no dejes que tu vasija se apague, su lámpara se apague, porque cuando se apaga su lámpara le va a dar mucha brega, mucha dificultad para poder encenderla de nuevo. Se puede hacer, pero va a tomar tiempo.
Por eso es importante que a tiempo nos llenemos de la santa unción del Señor. Nos llenemos más de su espíritu, de su esencia, Aleluya. en el nombre poderoso de Jesús. También las lámparas encendidas, el aceite, uso dentro del mismísimo tabernáculo de Dios, donde Dios en este tabernáculo había dado ordenanzas, estructuras, medidas de cómo Él quería el tabernáculo. Porque Dios es un Dios que hace las cosas perfecto. Él no lo hace a medias. Él no lo hace por hacerlo rápido, sino que si tiene que tomarle tiempo, Él lo hace porque quiere que esté bien. Es un Dios que le gustan las cosas reverenciadas. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y este tabernáculo había mandado hacer, pero dentro del tabernáculo había que ver lámparas encendidas en todo tiempo, símbolo del Espíritu Santo de Dios, del aceite, de la lumbrera, para que ese lugar alumbrara con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque el tabernáculo es nada más ni nada menos que figura de Cristo. Amén. Todo lo que contiene el tabernáculo, la cortina, la lámpara, la mesa, la proposición, todo lo que hay ahí adentro, símbolo de Cristo, de su esencia, de quién es. Y todo lo que está en ese lugar no está por estar, sino está para dar una enseñanza bíblica a nuestra vida para el día de hoy. El tabernáculo, déjame decirte, no ha pasado de moda, como muchos quieren ponerlo. No ha pasado de moda porque está en el Antiguo Testamento. Muchos desechan todo lo que está en el Antiguo Testamento. Los sacrificios, las ofrendas. Es muy importante todo lo que está en la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Porque en cada capítulo, en cada letra, se encierra un misterio de Dios. Se encierra una verdad de Dios a través de las letras que están en este libro. Gloria es el nombre del Señor. Y en Éxodo capítulo 25, versículo 6, capítulo 25, verso 6, el versículo dice: aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. O sea, si lee el capítulo entero, lo puede leer después en su casa, en sus hogares. Habla de la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa, el candelario de oro, amén. Y por ahí puede ver cómo era usado el aceite en este lugar. Pero también el aceite era usado para distinguir a hombres y a mujeres de Dios, en las cuales Dios quería levantar para una temporada, para un momento, con un propósito divino, para predicarle a su pueblo. Y el aceite también fue usada como ungimiento en ceremonias religiosas, en ceremonias para ungir a reyes, a sacerdotes, a profetas. Y quiero que vayamos rápidamente a primera de Samuel capítulo 10, verso 1. Gloria es el nombre del Señor, aleluya. Primera de Samuel capítulo 10, verso 1, donde dice la palabra del Señor: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahí vemos el ungimiento de reyes, y en la lectura que leímos el capítulo 16, el ungimiento del rey David. También los sacerdotes eran ungidos. Eso lo podemos ver en el libro de Levítico capítulo 8, verso 30, donde dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y
y sobre su vestidura, sobre sus hijos y sobre la vestidura de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y su vestidura, y a sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. O sea, que Dios estaba ungiendo el sacerdocio de Aarón y sus hijos, porque era importante distinguirlos, que ellos llevaban el ungimiento del aceite de la unción para que pudieran funcionar en esa unción, esa fluidez que Dios tenía sobre ellos. También estaba el ungimiento de los profetas. Gloria sea el nombre del Señor. Eso lo podemos ver en el ungimiento del profeta Eliseo. Aleluya. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. La palabra de Dios dice que a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea que todos los hombres y mujeres de Dios que han sido llamados genuinamente del Señor, es importante que sean ungidos, apartados con la santa unción del cielo, esa unción que sella, esa unción que testifica a Cristo en la vida de un hombre y una mujer de Dios. También vemos el ungimiento del cuerpo para la sepultura. Usaban el aceite para ungir a los muertos antes de la sepultura. Y eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 12. Donde dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho de fin de prepararme para la sepultura. Ahí vemos donde estaban preparando a Jesús, ungiéndolo para su sepultura, amén, ungiendo su cuerpo. Y por último, vemos el uso del aceite como un medicinal, como un ungüento. Creo que lo dije bien o no lo dije bien, pero gloria a Dios. Aleluya. Eso lo podemos ver en el capítulo 10 de Lucas, verso 34. Ahí podemos ver donde un hombre que estaba en el suelo herido, pero pasó uno que estaba dispuesto a ayudar a este hombre herido, llamado el buen samaritano. Y este hombre estaba dispuesto a vendar las heridas de aquel que estaba herido en el suelo. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, 34. Y acercándose el buen samaritano, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea que el aceite era usada para ayudar a sanar sus heridas físicamente. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso el aceite tiene muchas funciones en las cuales es importante que lo sepamos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y cuál es la preparación del aceite? En tiempos bíblicos, el aceite doméstico se preparaba de los olivos. Ahí como ven los árboles que están ahí al lado del altar. Aleluya. Donde están los olivos. Gracias. Representación del aceite de Dios. Sí, es, aleluya. Que está en esta casa. Gracias. El aceite que Dios nos ha permitido tener sobre este lugar. No un aceite cualquiera, no una falsificada, sino una genuina. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y la extracción del aceite de oliva estaba ampliamente confirmada por hallazgos arqueológicos de prensas de piedra en varios lugares de Palestina. Dicen los estudiosos, los eruditos, gloria sea el nombre del Señor, que la extracción del aceite de oliva
fue encontrada en piedras en el lugar de Palestina, aún mucho tiempo después. Luego le voy a explicar por qué. Porque hay una cualidad del aceite que lo define, en la cual es importante que usted sepa en este día. Luego de extraer el aceite machacada, porque los olivos tienen que ser machucados, para extraer ese aceite se elabora otro diferente, con un diferente calidad, calentando la pulpa y volviéndola a pisotear. O sea que muchas veces había que hacerlo para extraer ese aceite fresco, puro. Gloria sea el nombre del Señor. Y alguna característica del olivo, porque yo decía, ¿qué hace el olivo diferente que los otros? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Dios lo usa como referencia para representar el aceite, la unción, el Espíritu Santo de Dios? Cuando investigué, dice que el olivo que produce el aceite son extraordinariamente resistentes. O sea que ellos resisten todo. No importa lo que esté pasando, ni la temperatura, ni el ambiente en el cual están. Ellos son resistentes. Y no así en la superficie, sino extraordinariamente. Aleluya. Son duras, equipadas para soportar sequías, o sea, desierto, calor, presión, temperaturas bajas también. O sea que en todo momento, en toda temperatura, ellos pueden sobrevivir. Ellos son resistentes, son duras, soportan. Incluso ellos pueden resistir incendios. Cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, Señor, pero por eso tú nos comparas con el olivo. Porque el olivo, en cualquier momento, cualquier temporada, en cualquier tipo de calor, de frío, pueden sobrevivir. Y por eso tú comparas el ser humano, el creyente, el hijo tuyo, al olivo. Porque es importante que seamos como el olivo, que seamos resistentes, que seamos personas que soportan, personas que seamos duros, no de corazón, sino duros en el sentido de cuando venga algo, no nos doblegue fácilmente, sino que nos mantengamos de pie, nos mantengamos en pie de guerra, nos levantamos en busca del Señor. Y cuando vengan los momentos difíciles, en vez de retroceder, seguimos adelante. Como decía mi amado hermano Ovidio en su predicación, él hablaba de seguir en la carrera. Hablaba del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo enfatizaba mucho en eso, de no retroceder, sino de mirar al blanco, sino de seguir adelante. Y le estaba hablando a un hombre que estaba encarcelado en muchas de sus cartas, escribiendo cartas en la cárcel a estas iglesias, dándoles consejos del Señor, el consejo del Padre, para que ellos se levantaran en su fe y siguieran adelante. Pero este hombre estaba encarcelado, vituperado, así como el Señor Jesús, apedreado. Pasó por muchos momentos difíciles, pero aún así ese hombre era que estaba escribiendo, inspirado por el Señor, a las iglesias, al pueblo, a Timoteo, a muchos en la cual escribió en el Nuevo Testamento, en sus epístolas, para alentarles, para decirles que aún en los momentos difíciles sigan adelante, aún en momentos en los cuales son para derribar y para desechar, son los momentos de aprovecho, donde la cual en vez de llorar, en vez
de rendirse, usted aprovecha el escenario. Y usa ese escenario como trampolín para su crecimiento, como trampolín para su propósito, como trampolín que lo ayuda a brincar y llegar a donde Dios quiere que usted llegue, para que usted produzca ese aceite puro del Señor, ese aceite que te hace diferente, ese aceite que nadie te lo puede robar ni comprar, sino que viene del cielo y no viene de una factoría, no viene en un paquete de Amazon, no viene en un paquete de donde quiera que usted ordene, sino que esa unción fresca viene de arriba, de los cielos, del mismo donde emana el aceite, viene de la fuente. ¿Y quién es la fuente? Cristo Jesús. O sea que el aceite que Dios quiere depositar en este día es un aceite en la cual usted puede producir a través de su resistencia. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Te adora mi alma, Señor. Vamos rápidamente a la lectura, capítulo 16 de Primera de Samuel. Saúl, sabemos que había sido quitado del reinado de Israel. Era desechado porque no estaba haciendo acorde lo que Dios quería que él hiciera. Amén. Por no obedecer los mandatos de Dios, Dios lo desecha. ¿Por qué lo desecha? Muchos dirán quizás Dios, en mi opinión, esto está en la Biblia, Dios es muy difícil con él. Dios no le dio una oportunidad. Pero déjame decirte que Dios le gusta, como le había dicho antes, que las cosas se hagan bien. Y cuando el momento llegue que el hombre y la mujer de Dios se desconecte de Dios, no es funcional en la presencia de Dios. ¿Por qué? Me explico. Porque Dios depende de nosotros para que seamos esos instrumentos para predicarle a otros, para que lo que nosotros tenemos, el depósito, podemos manifestarlo y que sea de utilidad dentro del cuerpo de Cristo, y no solamente en la iglesia, sino ahí afuera. Pero el momento que el hombre se le olvida de quien le dio la unción, de quien le dio el aceite, es desechado, porque ya no es útil para llevar el diseño de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y Dios empieza diciéndole a Samuel al principio del capítulo 16 que dejara de llorar por Saúl, porque estaba llorando por él. Y Dios le manda a decir: deja de estar llorando por Saúl, ya yo lo deseché, ya no hay esperanza para él ahora mismo para reinar en el pueblo de Israel. Pero he aquí, yo levanto un nuevo rey. Yo levanto a alguien conforme a mi corazón, conforme a mi estatuto, alguien en la cual quizás nunca iban a pensar que iba a reinar. Alguien quizás que no tenía los prerequisitos del hombre, no la de Dios, porque los prerequisitos de Dios son muy diferentes a los de los hombres. Los hombres tienen sus requisitos, y si no llena su expectativa, no le caes bien. Si no llena su expectativa al hombre, porque están en la carne, en cuerpo caído, aleluya, no le place que tú estés en cierto lugar. Y el momento que tú te levantes, muchas veces van a querer señalar y decir: pero ese no es apto, esa no es apta, esa no tiene los requisitos que para el hombre que lo está dictando
cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Él cambia todo lo que el hombre está en la expectativa de tener, para a veces avergonzar al hombre y que Dios sea glorificado. Porque no se trata del hombre, no se trata de la vasija en la cual Dios usa, sino que se trata de lo que está depositado en la vasija, su contenido, no su apariencia, su contenido, pueblo. Es lo que tienes adentro, no es cómo te ves, no porque te ves lindo, te ves linda por tu buen vestir, por lo mucho que sabes. Y es muy importante tener conocimiento, pero no es por lo mucho que sabes, no es por lo elocuente que tú hablas, porque muchos lo pueden hacer, muchos son estudiosos, muchos pueden darte una predicación en la cual usted se asombra y dice, wow, pero qué elocuencia. Pero es la esencia de Dios del hombre y la mujer de Dios, que lo hace diferente a los demás. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Dios levanta a Samuel de su momento de tristeza, porque estaba triste, y le dice, te envío a ungir a un rey, a ungir al que yo he escogido, porque al que el pueblo escogió le fue mal, pero si yo escojo, yo voy a coger el correcto. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios busca personas humildes, personas que se rinden a Él, que dependan de Él, personas que no se adueñan y no se asientan en su propio conocimiento, sino que aún con su conocimiento lo arrojan a los pies de Cristo para que Dios los use a su forma y a su manera. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Y Dios le estaba buscando a alguien específico. Después que Samuel es enviado para unir uno de los hijos específicamente de Isaí, le manda Jehová a llenar el cuerno de aceite, porque iba a suceder un ungimiento en la cual iba a marcar la historia. Un ungimiento de alguien que estaba escrito en los planes de Dios, aunque él no lo sabía, él no lo percataba, él ni sabía que iba a ser rey, él ni sabía seguro que daba para eso, pero Dios lo miró con ojos de agrado, y Dios lo miró para ser escogido para ese tiempo en el reinado de Israel, su pueblo escogido. Y Samuel rápidamente presentado, después que llega ya, al hijo mayor de Isaí, llamado Eliab. Dice la palabra del Señor que este muchacho tenía buen parecer, era grande en estatura, pero lo grande de Dios es que Dios no mira lo alto que tú eres, ni lo chiquito que tú eres, ni mira si tú eres feo, si tú eres bonito, ni mira lo que tienes puesto. Dios no mira si tú tienes lente o tú no tienes lente. Dios no mira nada de eso. Y dice la palabra de Dios que Dios no mira lo exterior. Rápidamente querían meter a ese muchacho para ser rey, a Eliab. ¿Por qué? Porque para la vista humana él calificaba. Para la vista humana él podía ser el rey de Israel por su exterior, pero Dios estaba buscando lo que estaba dentro, porque lo que estaba dentro iba a saber manejar y ser buen administrador de la gloria de Dios, buen administrador de la unción de Dios, buen administrador para desatar los planes de Dios y sus mandatos sobre el pueblo de Israel. Y rápidamente Dios le dice a Samuel, ese no es, porque yo no miro lo exterior sino el corazón. Muy bien, el más mayor es ya no va a ser rey.
Ahora falta 6 más de los hijos de Isaí. Le presentan otro. Le dice, mira, mi hijo Abinadab. Y lo que me gusta, aquí no dice nada de Abinadab, sino que solamente lo presentaron delante de Samuel. Pero también Dios lo desechó y dijo que ese no es. Pero Isaí continuó porque Samuel le había dicho que estaba ahí para ungir a uno de sus hijos. Aunque él no entendía quién iba a ser el rey que Dios quería ungir, él estaba presentando a sus hijos. Luego dice que presenta a Samá, pero la Biblia dice que tampoco Jehová lo había escogido a él. Y sigue narrando la palabra del Señor que después de esos 3 hijos, Isaí empieza a presentarle los otros hijos de él. Hasta el momento que ya no hay más hijos que enseñar para presentar al Samuel. Y en una, yo me imagino, la palabra no lo dice porque me gusta meterme en escena de la lectura. Me imagino que en ese momento, después que pasaron todos los hijos de Isaí, y Jehová le había dicho a Samuel, esos no son. Samuel rápidamente recibe el wifi del cielo, recibe las directrices del cielo, porque ¿qué sabía Samuel? Que Isaí tenía otro hijo que estaba pastoreando las ovejas. ¿Qué él sabía de él? Pero el Espíritu de Dios, el Señor, en ese momento le incita a preguntarle a Isaí, ¿tú no tienes otro hijo? ¿Esos son los únicos que tú tienes? Isaí rápidamente, me imagino, se pausó y pensó. Y dijo, sí, tengo otro, pero él no está aquí ahora mismo. Mi pequeño, él está ahí apacentando las ovejas. Él no llegó a la cena, pero está allá. Rápidamente vemos que Samuel le dice a Isaí, gloria sea el nombre del Señor, que vaya y busque a David, al más pequeño. Ahí podemos ver en el versículo 12, envío pues por él. El verso 11, perdón. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, Samuel estaba diciendo, hasta que llegue el que Jehová ha elegido, no nos vamos a sentar a la mesa. O sea, no se va a comer hoy hasta que se haga lo que estaba diseñado en los cielos, lo que ha sido decretado en los cielos. Hasta que eso se efectúe, ahí podemos sentarnos a la mesa. Pero hasta ese entonces no nos vamos a sentar a la mesa. Digo yo, quizás tuvieron hambre y dijeron, bueno, tenemos que esperar a media hora. Pero tuvieron que esperar, porque muchas veces Dios va a permitir que esperamos hasta que llegue escena la persona correcta, la indicada, el que lleva el propósito de Dios sobre él o sobre ella. Porque no es cualquier persona. Dios no busca a cualquier persona. Dios busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Él no busca a nadie washi-washi. Él no busca a nadie que está seco, sino que busca a alguien donde Él puede depositar el aceite. No solamente el aceite, sino sus planes sobre Él. Una persona en la cual que cuando Dios le dice ve, va a ir. Una persona que cuando Dios le dice haga
humano por tendencia pregunta mucho. El ser humano quiere saber antes de tiempo. Eso es natural. Pero Dios está buscando a alguien en esta tarde. Uno de ustedes o todos ustedes, el que agarra la palabra. Que diga, Señor, yo no me conformo, yo quiero más. Yo no me conformo con el aceite que tú has depositado sobre mí. Yo quiero más. Porque si voy a funcionar en tu reino, si voy a funcionar en tu propósito, necesito tu llenura, necesito tu aceite, necesito que tú me llenes de nuevo, necesito que tú llenes mi copa hasta que rebose. Ese aceite que fluye, que fluye, que fluye, que sigue fluyendo. Ese aceite que no se para, que la sequedad no lo estanca, ni la situación, ni el momento difícil, sino que va en aumento. Que cuando más se va intensificando la cosa, es cuando Dios más el aceite es producido. Hay una alabanza que dice: mientras más me oprimen, me multiplicaré. Mientras más te oprimen, mientras más sacan el extracto de tu vida, el aceite va a fluir, el aceite va a caer. Gloria sea el nombre del Señor. Y Dios manda a buscar a este muchacho. Este muchacho llega en escena. Lo estaban esperando. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio. David era bonito. Dice que era rubio, de buen parecer, hermoso de ojos. Y entonces Jehová dijo: levántate. O sea que Dios dio el orden. A los otros lo desecharon. Rápidamente Dios: Samuel, ese no es. Para el otro, ese no es. Hasta que llegó David. Y dice que Jehová dice: levántate y úngelo, porque este es. El versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite, ese cuerno que Dios le había mandado llenar en el principio del capítulo 16. Aleluya. Y lo ungió en medio de sus hermanos. O sea que cuando hay un ungimiento, cuando hay una selección divina del cielo, va a haber personas que sean testigos de lo que Dios hará. Aún aquellos que apostaron tu caída, ahí estarán. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Salmo 23:5: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea que cuando llegue ese momento, ahí van a estar todos ahí como testigos. Y ahí estaban sus hermanos en el ungimiento. Y déjame decirte que el ungimiento que hacían en el Antiguo Testamento no era esa que el aceite tú lo pones en la mano, un dedo y te toca, sino que el cuerno de aceite era vaciado totalmente sobre el individuo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Todo estaba lleno de aceite, porque eso era el verdadero ungimiento de la santa unción del Espíritu. Esta es una nueva temporada para nosotros. Yo lo creo firmemente. Para esta casa, para mi vida, para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, para tus seres queridos, donde Dios depositará de su gloria cual nunca antes. Y no lo digo bajo emoción, porque muchas veces se puede decir cosas bajo emoción. Y algo que he aprendido de mi pastora, que lo he tomado en cuenta, que es un buen consejo, es que nunca se debe desatar cosas cuando se esté muy alegre o emocionado, o cuando esté muy triste o abatido. ¿Por qué? Porque a veces en el momento de las emociones se dicen muchas cosas. Pero yo no te hablo por emoción, sino que te hablo por lo que yo creo con convicción que está por pasar en este lugar, que está pasando.
nosotros. Nosotros simplemente experimentamos de lo poco, de lo que Dios en realidad quisiera depositar sobre el ser humano. El poder de Dios, el dunamis de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y la unción te va a distinguir. El aceite te hace de una persona común y corriente a una persona llamado por Dios. Porque muchos pueden andar por ahí común, pero Dios está buscando a alguien que no se acomoda en la estructura del hombre, sino que hace algo diferente. No el que trae cosas para entretener al pueblo, sino alguien que esté lleno completamente del Espíritu Santo de Dios, que esté sazonado sus palabras, que cuando abre su boca, aunque diga solamente una frase, eso penetre y ministra al pueblo de Dios. Así como Pedro dice, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazaret. Es lo que habitaba en Pedro, no era Pedro. Así que cada persona que pasaba por él recibía el dunamis de Dios a través de él, porque era depositado sobre él. Cuando caminamos bajo la presencia de Dios, pueblo, caminamos bajo la unción, caminamos preparados con los recursos del reino, recursos que Dios nos ha dado, nos ha mostrado, nos ha enviado para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Usted no es cualquier cosa, usted está aquí con un propósito. Hasta que no se efectúe, usted va a quedarse aquí en la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Y ya vamos a terminar. En Hechos capítulo 1, verso 4. Gloria sea el nombre del Señor. Acompáñame rápidamente si es que no lo sabe de memoria. Ahí estaba el suceso del Espíritu Santo de Dios. Estaban esperando la promesa. Dice en Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, del Espíritu Santo de Dios, el Consolador, la cual les dijo, oíste de mí. El 5, porque Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que hasta los discípulos tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo, la unción que es representación del Espíritu, para que sellara sobre ellos y ellos poder fluir. Y es ahí entonces, después de eso, que ellos empezaron a predicar y Pedro hace su discurso y se convierte en muchas personas. ¿Por qué? Porque no era Pedro, es lo que habitaba, era el Espíritu Santo de Dios, el aceite, la unción que rebosaba dentro de él. Pero también el Señor Jesucristo fue ungido. En Hechos capítulo 10, verso 38, dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que cuando eres ungido, cuando eres apartado, cuando eres consagrado, cuando recibes esa unción fresca del Señor y buscas de Él fervientemente, no conformándote, siempre queriendo más, el Señor siempre estará contigo, porque Él es el sello del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Donde quiera que vayas, estarás, pero debes cultivarlo, debes hacer que cada día tu vasija sea llenada. Si está a mitad, pídale al Señor que lo llene. Si está casi terminando, dile al Señor también que lo llene. Si está vacío en ese día, en este día, está seco, el altar está abierto. No soy yo, ese es el Señor. El Señor quiere llenarnos en este día. El Señor quiere hacer algo nuevo para los días por
para culminar, había un hombre que había pasado y había muerto, y había pasado por ahí. Y del momento que pasó por la tumba de Eliseo, esos huesos, estaba muerto, revivió el hombre. No era porque era Eliseo, sino Eliseo era un vaso en la tierra en la cual Dios usó grandemente, que tenía una unción, una presencia, un aceite del Señor en la cual Dios lo usaba. Y aún después de la muerte, Dios lo estaba usando, porque no era Él, sino era el Señor. Y el poder de Dios y el aceite no pasa de moda, no es temporario, es eterno. Por eso aún después de la muerte, vive y está vivente en nuestras vidas. Y debemos mantenerlo así. Así que Dios me lo bendiga, Dios lo guarde, pueblo. Gracias por escucharme, por el tiempo. Que Dios me lo bendiga grandemente.